Luciana Rogovics vive en Mendoza con su familia, es de origen judío, conferencista y profesora de Pentateuco. En la charla abierta 86 de la visión hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Luciana estará compartiendo sobre los salmos en la vida cotidiana. Buenas tardes para todos los amigos de esta visión de reconciliación en el cuerpo del Mesías. Esta es la charla número 86, nos faltan muy pocas para llegar a las 100 y ahí vamos a hacer una celebración. Pero hoy tenemos la charla 86 y es muy especial porque habla de los salmos en la vida cotidiana. Estamos en una visión, una iniciativa que se llama hacia el Segundo Concilio de Jerusalén. Y si estamos caminando hacia un segundo concilio es porque hubo un primer concilio. Y aquí estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 15, cuando la iglesia, que era en el tiempo primitivo, en los primeros tiempos, era totalmente judía, y recién el Espíritu Santo empezaba a derramarse sobre los que no eran judíos, como el caso de Cornelio en Hechos 10. Entonces los hermanos, los ancianos de Jerusalén se preguntan, ¿y ahora cómo haremos con estos gentiles que están conociendo a Jesús, al Mesías? ¿Cuál será el requisito para que puedan entrar a la fe, a la comunidad de fe que en ese tiempo era judía? Pasó el tiempo, pasaron las décadas, hubo muchas cuestiones de historia en el medio, como la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, en tiempos en que todavía la iglesia era judía y había un crecimiento de hermanos gentiles, o sea, no judíos, que se sumaban a la comunidad de fe. Recuerden que la única Biblia que había era la Torá y los profetas, el Tanaj, no había Nuevo Testamento todavía. Entonces era un tiempo diferente y particular, que por ahí nosotros que tenemos una Biblia impresa quizás nos cuesta entender cómo sería el primer tiempo de la primera comunidad de fe de los seguidores de Jesús. Así que hay mucho para compartir, pero esto es simplemente una introducción para que sepan dónde están. Esta visión de TJC2 la dirige el pastor Agustín Marsal, quien no está presente en este momento, y se compone de intercesores y de no intercesores solamente en Argentina, sino que somos parte de una iniciativa global de intercesión que ora por la unidad, la sanidad en el cuerpo del Mesías. Y si quieren tener más información, tenemos un canal en YouTube, tenemos una página en Facebook y también tenemos un chat de WhatsApp donde ponemos todos los anuncios, tenemos material para entregar, libros, tenemos PDFs, así que lo que deseen lo pueden pedir a nuestros contactos. Así que ahí estoy hablando para Nati, para María Mónica y para todos los que estén mirando en diferido. Entonces, sin más, voy a pasar un video de 3 minutos que nos pone un poco en contexto sobre lo que estamos haciendo con esta visión. Aquí vamos a ver a 2 personas. Quiero saber si escuchan bien. Díganme si está ok. ¿Se escucha? Ephesians 3 declares that once the Jews and Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, buenísimo. Entonces, ustedes van a ver acá 2 personas. Antes de largar el video les explico. Este es el rabino Marty Wallman, que está en Dallas, Texas, Estados Unidos. Es quien recibió la visión de reconciliación en el cuerpo del Mesías hace casi 30 años. Y acá tenemos a su lado el teólogo de la visión, que es el padre Peter Hocken. Ya partió con el Señor en 2017 y él fue quien redactó los materiales de esta visión de reconciliación que tienen base bíblica. Así que los invito a escuchar ahora mismo. Ephesians 3 declares that once the Jews and Gentiles are together, just by the very fact of our being together, of being unified, makes a declaration into the heavens that the Messiah, that Jesus, that Yeshua, was and is victorious in the atoning work that he made,
and in the breaking down of the partition, the wall of partition, bringing Jews and Gentiles together. And it really decried the end of satanic control over the world and the return of the Messiah himself. It was a huge it was a huge vision when I first received it. I still get very excited about it, but I have to say I've mellowed as the years have gone by, because I see now that the process that God has taken us through, all of us together, there are about 12 of us, the process that he's taken us through over the years has borne so much fruit in restoring unity between Jews and Gentiles in the body of Messiah, that I feel in great part that was the Lord's heart to begin with, just to get us off the couch and moving in this direction, so to speak, and that would bear much fruit. And we have seen much fruit. We've seen great fruit from it. You know, from the Gentile side, this means that we have to confess the sins of the past. And so in the unfolding of TGC2 through the years since 1996, there has been always a concern that there should be repentance, confession of the sins that were committed, and particularly against God's order of Jew and Gentile, and therefore against all the sins that were committed, denying the place of the Jew and excluding a Jewish witness from within the church. Bueno, muy bien, ahí vemos a dos líderes de la visión, especialmente lo que decía el padre Peter Hawkins sobre la importancia de confesar los pecados y el arrepentimiento por estas divisiones que yo mencioné al principio, que tienen que ver con la historia, con muchos eventos históricos desde el siglo IV, con el Concilio de Nicea, luego mucho más adelante la Inquisición, los pogroms en Europa del Este, y también tenemos la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, y además luego la Shoah. Entonces, y además cada nación tiene sus historias con el pueblo judío, y también la Iglesia ha sido parte en diferentes instancias de no haber apoyado a la niña de los ojos, ¿no? De Dios, ¿no? La niña de sus ojos. Y por eso el padre Peter Hawkins habla de arrepentimiento, confesión de pecados, arrepentimiento. Y también el rabino Marty Waldman habla de lo importante que significa este movimiento, este proceso de sanidad, de reconciliación, que es una declaración en los cielos, también de Juan 17, este camino hacia la unidad, ¿no? Por la que oró Jesús en Juan 17. Así que bueno, sin más, quiero presentar a nuestra invitada, querida invitada Luciana. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola María, gracias nuevamente. No, es un gusto Todo- tenerte acá y no queremos quitarte más tiempo. Sabemos que vos vas a hablar sobre los salmos en la vida cotidiana y tenés un salmo que es una oración para encomendar este tiempo al Señor. Así que adelante, es tuya ya la plataforma. Dale, Bueno, gracias. Pues sí, pensaba, bueno, para empezar, qué mejor empezar una charla sobre los salmos que rezando con un salmo. Y el Salmo 1 que inaugura este libro tan hermoso, le digo el tesoro escondido realmente, porque eh, mucha gente tiene una Biblia en su casa y no tiene idea la riqueza que tiene ahí escondida para la vida cotidiana, que hoy vamos a ver lo importante que son, la ayuda que son para a veces tener las palabras para expresar lo más profundo que hay en nuestro corazón, y a veces no tenemos ni idea de cómo sacarlo, y los salmos son una gran ayuda para eso. El Salmo 1 es cortito y empieza diciendo, la conocida, tenemos las bienaventuranzas, ¿no? En Jesús, que Él nos dice, felices los que, bueno, el Salmo 1 empieza así: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien.
No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Amén. Eh, bueno, esto es así como empezamos esta senda de los salmos con esta introducción, ¿no? Acá nos habla de feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en el camino de los pecadores. Y al final después nos dice, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. En realidad, cuando se habla acá de la ley, no se refiere a la ley, a los mandamientos, a los preceptos, sino la ley es mucho más profunda. La Torá en general es la ley de Dios, pero es la sabiduría, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Esto es enseñanzas del buen vivir, la sabiduría que no te la da leyendo millones y millones de libros, sino que es el aprendizaje de la vida y de esta sabiduría que Dios, el Creador, que conoce el manual. Yo siempre digo el manual de uso, ¿no? A veces viene un electrodoméstico y yo nunca leo los manuales y uso las funciones básicas que tiene el manual y mi esposo de repente viene y toca no sé qué, y digo, ay, qué bueno eso, ¿cómo sabías? Y lo leí en el manual, ¿no? Como que tiene una riqueza mucho más grande al leerlo, que para mí leer un manual es algo que no existe en la vida. Leí un manual y me estoy perdiendo un montón de cosas. Bueno, acá la Torá, esta sabiduría, sería el manual de uso del ser humano, ¿no? Hecho por el Creador, el que hizo este producto. Entonces, qué mejor, y el que encima es un padre y nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que qué mejor poder seguir su manual de uso, ¿no? Qué mejor poder ver estos conocimientos que Él nos da para aplicarnos en nuestra vida, para esto que Él nos dice, para ser felices. Por eso el Salterio, que es este libro de los Salmos, empieza diciendo feliz el hombre, que es lo que Dios quiere para nosotros, nuestro bienestar, nuestra felicidad. Entonces, bueno, este salmo es para acompañar al hombre que vive guiado por la Torá, que vive guiado por este camino, y estos caminos del ser humano son altibajos, son luces y sombras, ¿no? Son momentos de alegría y momentos de tristeza, es así la vida de toda persona. Y los salmos nos acompañan en este recorrido para transitarlo y para poder expresar estos sentimientos que nosotros tenemos en estos momentos de nuestra vida. Así que bueno, ahora comparto la pantalla para ir haciendo una introducción para los que no conocen quizás de dónde vienen estas palabras y nos vamos a ir metiendo. Yo puse los salmos, bueno, te puede dar millones y millones de charlas porque tienen lo que decía, una riqueza cada salmo. Este salmo 1, acá hay un montón de cosas. Fíjense, una cosita más y ya está, pero dice que este hombre que es feliz, dice, es como un árbol, ¿no? El que medita la ley, esta sabiduría de día y de noche, dice en el versículo 3, es como un árbol plantado al borde de las aguas, ¿no? Es un árbol que plantado nunca se seca, ¿no? Está directamente alimentado constantemente, nunca tiene sed ese árbol, ahí está siempre en su plenitud porque está plantado al borde de las aguas, entonces sus raíces siempre están nutridas. Eso es lo que nos dice del hombre que vive meditando la Torá. Entonces vivimos nutridos, nunca nos vamos a secar porque permanecemos, como nos dice Jesús, permanezcan en mi amor. Esto es parte de lo mismo. Bueno, cada salmo es así, hay palabras que a veces las pasamos desapercibidas o símbolos que quizás no los entendemos y cuando empezamos a investigar tienen una riqueza y nos dicen un montón sobre nosotros, sobre Dios. Por eso cada salmo podría ser charlas enormes. Yo acá quería hacer como una introducción, los salmos en la vida cotidiana, porque hay veces que es lo que decía, parece este tesoro escondido que ni los tenemos en cuenta porque parecen así como a veces quizás palabras antiguas o palabras escritas en un género literario así poético que quizás no es la forma en que nos expresamos o nos identificamos para expresarnos, entonces no los usamos porque no tienen que ver quizás con nosotros, pero en realidad cuando vamos indagando y viendo el sentido de algunas cosas vemos que en realidad están hechos por hombres como nosotros y expresando cosas que nos pasan y quizás no las veíamos de esa manera o no las podíamos expresar así, o quizás cosas que nos pasan que nos sentimos culpables en el camino de la fe por sentirlas. Acá vemos que los salmos
nos habilitan a tener esos sentimientos y son parte también de la oración, ¿no? La oración no es siempre la acción de gracias a Dios y la felicidad y expresarlo, las cosas lindas, sino que también el enojo, pues es parte de la oración. El enojo hacia Dios es parte también del camino del hombre de fe. Entonces, bueno, acá yo lo que planteo en esta charla es ir viendo una cuestión general de los salmos y después ir viendo ejemplos para nuestra vida cotidiana y nuestros sentimientos de nuestras vidas, de momentos y momentos, ¿no? Entonces, bueno, y algunas cosas también, hay salmos proféticos, también tenemos que nos hablan del Mesías, entonces también vamos a verlo un poquito, así no se puede profundizar en todo, pero vamos a ir viendo como un pantallazo general como para descubrir todo lo que hay acá en este libro tan hermoso. Así que bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Eh, a ver, espera, no me acuerdo cómo se hacía. Primero tengo que compartirlo yo por acá. Sí, Ahí está. primero tenés que Sí, abrirlo en tu ahí escritorio. está. Sí, Ahí eso va. ahí lo tengo. Sí, no, siempre acá lo tengo. Ahí ustedes ya lo ven, ¿no? Y pongo la presentación más grande en pantalla completa. Bueno, Perfecto. ahí lo ven ustedes en pantalla completa, Sí, hermoso, ¿no? hermoso. Perfecto. Dale. Bueno, acá esta cita, esto de los Salmos, una cita con la eternidad, es una cita, ahora ya lo vamos a ver después escrito, hay un autor que se llama francés, judío, ya creo que ya murió, se llama André Juraki, que tiene una introducción a los Salmos que es hermosa, una reflexión sobre los Salmos, y él dice esto, ¿no? Una cita con la eternidad, porque son estas palabras que las usaron los hombres de otras épocas y son vigentes para nosotros hoy y lo van a seguir siendo eternamente, porque los sentimientos, las emociones más profundas de nuestra alma nunca caducan, ¿no? Entonces siempre están vigentes. Entonces los salmos que nos ayudan a expresar eso son esto, como una cita con la eternidad. Por eso le puse este título acá. Antes de empezar, yo ponía esto, ¿no? No sé si recuerdan en el libro del Génesis cuando el patriarca Jacob, él en un momento está en uno de sus caminos, ¿no? Siempre los patriarcas son estos peregrinos en el que siguen el llamado de Dios y que los va diciendo, ve para allá, ve para acá, bueno, siempre con una misión en particular. Y en uno de estos caminos, Jacob se pone una piedra de almohada para dormir y tiene este sueño donde dice que él vio una escalera donde ángeles subían y bajaban por esta escalera. Entonces, él cuando se despertó de ese sueño dijo, este lugar tiene la presencia de Dios, porque esta escalera es como la conexión, ¿no? Este puente entre el cielo y la tierra. Por eso los ángeles subían y bajaban por ahí. De hecho, más adelante, bueno, Jesús da esta metáfora también para atribuírsela a él mismo, ¿no? Él es la conexión entre el cielo y la tierra. Entonces acá en los salmos, ¿por qué pongo esta imagen? Porque son como esta escalera que está esperando ser subida. Porque los salmos, todo lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. Decimos, ¿qué significa? Que son palabras escritas por hombres, pero están inspiradas por Dios para ser escritas, ¿no? No es un mero dictado hacia los hombres, sino que utilizando las características de los hombres, Dios los inspira para pronunciar estas palabras. Por eso tienen sus particularidades, tienen cuestiones así, parecen muy humanas en las palabras, pero están inspiradas por Dios. Entonces son como esto, ¿no? Palabras que Dios nos las da a nosotros para que nosotros se las volvamos a entregar a Él, ¿no? Es como que bajan por esta escalera y están esperando que volvamos a subirlas hacia Él. Durante toda la Biblia tenemos distintas narraciones, por ejemplo en los Evangelios o en el mismo libro del Éxodo, el del Génesis, tenemos estos relatos que nos hablan de las maravillas de Dios, de los acontecimientos de Dios y de su pueblo. Pero lo que tienen los salmos es que además de que también relatan las maravillas desde otro género literario, también no son estas palabras de oración que Dios nos las da para que nosotros se las volvamos a dar a Él en nuestra oración. Entonces, por eso es esta escalera que va y viene. Así le podemos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos. La palabra, para el que no sabe de dónde viene, los salmos también, no sé si alguna vez escucharon que se dice el salterio, el libro de los salmos, que son
150 salmos, también se lo conoce como el Salterio, porque viene, bueno, del griego, de la palabra salmos, es una canción y una melodía, ¿no? Viene de ahí. Entonces, y también el salterio tiene que ver con el instrumento de cuerdas. Entonces, esto nos está diciendo que, un segundito, que perdón, quiero ver si puedo ocultar esta barra porque me tapa toda la presentación. Un segundito, ocultar, acá, ahí está. Y esto, a vista de los... Bueno, ahí está, así no me tapaba. Acá lo que les ponía es destinados a ser cantados, ¿no? Los salmos están hechos para ser cantados en la liturgia, por eso hay muchos, los salmos responsoriales, por eso se habla de pausas también en los salmos, o se repiten en los estribillos, porque también el hecho de cantar, recuerden que antes lo que eran las Biblias, no eran como ahora que tenemos las Biblias nosotros así en nuestras casas, cada uno para poder leerla, meditarla y rezarla. Esto de feliz el hombre que medita la palabra de Dios de día y de noche, eso tenía que ser de memoria. Iban a los rabinos que les enseñaban o la podían leer en comunidad, pero después la forma de los cantos les ayudaba a tener estas repeticiones y poder tener esas palabras y esta oración mucho más accesible por tenerla en la memoria. Y los cantos ayudan muchísimo a eso y por supuesto a lo que es la alabanza, que es el nombre que tiene en el hebreo. Los salmos en hebreo se dice los Tehilim, ¿no? El libro de los salmos en hebreo es los Tehilim. ¿Y de dónde viene esto? El Tehilim es como la conjugación de la palabra Halel, que es alabar a Dios, ¿no? Acá por eso la palabra, yo la pongo acá, la palabra aleluya, tan conocida por todos, algunos no saben lo que quiere decir, pero en realidad esta palabra quiere decir alaben a Dios, ¿no? Es una exhortación, la palabra aleluya, que viene de esto, de la palabra Halel, que quiere decir alabar, y aleluya, Dios, ¿no? Entonces, alaben a Dios. Así que los Tehilim en hebreo es el libro de las alabanzas. Entonces, ahora vamos a ver también a continuación qué es este libro de las alabanzas y por qué Dios necesita acaso de nuestras alabanzas, porque uno podría decir, bueno, ahora justo es en un Zoom, pero a veces me gusta preguntar por qué Dios, pero si quieren lo podemos habilitar si alguien quiere responder. ¿Por qué Dios nos da alabanzas para devolvérselas a Él? ¿Acaso Dios necesita de nuestras alabanzas? ¿Dios quiere que le digamos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra protección, que Él es nuestra roca, que Él es lo más lindo que tenemos? ¿Él lo necesita, por eso nos da estas alabanzas? ¿O cuál sería el motivo que Él nos da esto? Luciana, es una pregunta re profesora, ¿no? Me salió la profesora del alma. Está muy bien porque nos hace recordar. Yo voy a decir lo que pienso, pero después que queda el resto. Eh, En realidad, Él habita en las alabanzas de su pueblo, ¿no? Entonces, quien necesita alabar a Dios soy yo Ujú. para ponerme en el lugar correcto, ¿no? De alabarlo y de reverencia. Y además porque trae su presencia a la alabanza, porque es el dador, bueno, podría decir muchas cosas, pero en realidad nosotros necesitamos alabar a Dios para darle toda la honra y la gloria por ser nuestro creador, pero también es algo que Dios debe poner en nuestro corazón por su espíritu. Así que bueno, dije algo, una puntita nomás, que él siga el resto a ver qué piensa. A ver qué piensan los demás. Permiso, ¿puedo opinar? Adelante, Sí, dale. Em, lo que entiendo con su pregunta es que a mí Dios no necesita de mi alabanza, como decía María, pero Él es un Padre bueno que siempre nos dio ejemplo. Cuando dijo que nos amó, nos dio a Yeshua. Cuando dijo se haga la luz, apareció y así podríamos seguir con ejemplos. Entonces, si Él es amor, como lo entendemos y leemos en la Escritura, en muchas partes, estas palabras de amor que llegan a nosotros a través del escrito, como maestro bueno que es, como Padre amoroso, nos enseña una vez más en forma práctica
espero poder ser clara, en forma práctica, a amarlo a Él. Es como que nos equipa de herramientas como para que podamos amarlo. Él, que es el amor por excelencia y esencia, nos regala pequeños instrumentos hechos a nuestra medida como para que podamos entrar en una comunión íntima con Él. Más o menos así. Espero haber sido clara. Sí, está claro y está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo desde la palabra, nosotros en la iglesia hacemos un salmo en la celebración para que toda la asamblea empiece a alabar al Señor por lo que nos está regalando, que es su palabra. Entonces, es parte de la palabra, ¿no? Es parte de la palabra que Él volcó en uno de esas personas que hicieron ese salmo para que nosotros también la sintamos como nuestra, porque son las cosas de la vida que pasan, ¿no? En ese salmo. ¿Mm? Sí, está perfecto todo esto. Y como decía María Mónica, que decía, es como de su forma de que nos da para que nosotros lo amemos. Y estas alabanzas, estas características de Dios, nos las da también para que nosotros seamos conscientes, ¿no? Esto, lo que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es revelación acerca de quién es Dios y quién es el hombre. Entonces, estas alabanzas, cuando nosotros le decimos a Dios que Él es nuestra fortaleza, que es nuestra protección, que Él es el justo, que es misericordioso, nosotros estamos reafirmando en quién creemos, estamos conociendo también acerca de quién es este Dios a quien amamos y seguimos. Él se da a conocer con estas características. Entonces estas alabanzas nos permiten a nosotros reconocer quién es y a la vez nosotros saber a quién tenemos adentro, enfrente. De la misma manera que cuando nosotros le decimos que Él es nuestra roca, es como la misma cara de la moneda donde le pedimos protección. Cuando le decimos que Él es justo, a la vez le estamos pidiendo que haga justicia, ¿no? Cuando le decimos que Él es nuestra fortaleza, le estamos pidiendo que Él nos dé las fuerzas. Entonces esto, ¿no? Las alabanzas es de esta forma también que Dios nos da, no porque Él necesita que le digamos lo bueno que es, sino porque nosotros recordemos y tengamos presente en nuestra memoria quién es Él. Porque todas estas características que Él tiene son fundadas en hechos reales. Como decía Mónica recién, cuando Él dice se hace la luz, y la luz se hace, ¿no? Su palabra es eficaz, ya lo vamos a ver. Entonces, todas estas características son palabras, siempre se dice que la Biblia son hechos y palabras, se dice intrínsecamente ligadas, ¿no? Están atadas, no se habla de palabras, acá Dios no es un Dios idealista, un Dios que habla con palabras que están así hermosas en un poema, sino que todas sus palabras están ligadas a los hechos, a los acontecimientos. Y hoy lo vamos a ver con algunos de los salmos, estas formas de rezar que nos enseña el salmista, utilizando también la memoria del pueblo y del tránsito de Dios en la propia vida de cada uno. Entonces, por eso estas alabanzas a nosotros nos refuerzan quién es el Dios a quien creemos. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Hoy se usa mucho el tema de las afirmaciones, ¿no? Bueno, serían como las afirmaciones acerca de quién es Dios, pero está desde toda la vida, porque así funciona también la psicología humana, de poder repetirnos para no olvidar quién tenemos enfrente, a quién le estamos rezando. Bueno, y esto les decía al principio, ¿no? Cuando nosotros, bueno, rezamos con el Salmo 1, que es de la Torá, que es el Pentateuco, que al igual que el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, está dividido en 5 partes, también todo el libro de los Salmos también está dividido en 5 partes y nos está hablando de esto que decíamos antes, es un libro que nos acompaña con oraciones a transitar al hombre que vive guiado por la Torá, por la palabra de Dios, por esta sabiduría. Y esto es lo que también hablaba antes en la introducción. Dios en su revelación nos enseña su ley, que decíamos está la Torá, su sabiduría, y también nos enseña a rezar y a cantar. Pero fíjense esto,
constantemente, este es en el libro del Deuteronomio, constantemente se repite, pero acá me gusta siempre dejarlo en claro, porque a veces queda esto de la ley, los mandamientos, los preceptos, pero no olvidemos, como vimos recién en el Salmo 1, es feliz el hombre. Acá de nuevo Moisés le dice al pueblo, el Señor nos ordenó a practicar todos estos preceptos y a temerlo a Él para que siempre fuéramos felices y para que conserváramos la vida como ahora sucede. Ese es el sentido que Dios tiene para nosotros. La ley, cuando nos da a poner en práctica los preceptos, son este manual de uso que decía antes, para que nosotros podamos vivir felices y tengamos vida. Y también nos enseña a rezar y a cantarle a Dios, y por eso las alabanzas nos enseñan acerca de quién es Dios, cómo es Dios y sobre quién somos nosotros, que es lo que vamos a ir viendo también en los ejemplos con los salmos hoy. Acá este autor que les decía, Andrés Yuraki, tiene estas frases que son hermosas. Dice, son 150 espejos de nuestras rebeldías y fidelidades, de nuestras agonías y de nuestras resurrecciones, porque acá en estos 150 salmos tenemos esto que les decía, momentos de alegría, de la expresión de una felicidad profunda y los momentos de desolación más grandes, cuando el hombre se encuentra en la ausencia de Dios o en una batalla, en una guerra o en el peor momento de su vida y se siente que Dios lo dejó de lado. Entonces se empieza a expresar estos espejos del alma del hombre donde expresa todas estas situaciones. Acá nos dice esto, los salmos han encontrado una forma de hablar en cada lengua a todos los hombres en todos los tiempos. Por eso es esta cita con la eternidad, ¿no? Todos los hombres son la expresión máxima de nuestras emociones que son comunes a todo ser humano. Podemos decir entonces que los salmos son una escuela de oración, porque nos dan las palabras precisas para expresar lo que habita en lo más profundo de nuestro corazón, como les decía al principio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, para expresar enojo y justicia, ¿no? Yo voy poniendo citas chiquitas porque hay salmos que son muy, muy largos. Justo nosotros rezamos con el Salmo 1 que es cortito, pero tenemos salmos que son muy extensos, entonces voy poniendo citas para ver ejemplos, pero así no nos demoramos tanto con cada uno. Yo después les pongo acá los nombres, los números, y también hay un montón de salmos de enojo, hay un montón de salmos de acción de gracias. Yo solo elegí algunos ejemplos para que vayamos analizando algunas de las oraciones. Acá el Salmo 59 dice, líbrame de los que hacen el mal y sálvame de los hombres sanguinarios. Mira cómo me están acechando. Los poderosos se conjuran contra mí, sin rebeldía ni pecado de mi parte, Señor. Acá de nuevo está el hombre sintiendo la injusticia. Fíjense acá, peor todavía en el Salmo 58. Dice, ¿acaso ustedes, los poderosos, pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan a los hombres con rectitud? No, ustedes cometen injusticia a plena conciencia y favorecen la opresión de la tierra. Fíjense acá la expresión de enojo del hombre que vive en una situación de injusticia ante los gobernantes, que tiene esa impotencia, que son los que tienen que hacer justicia y tienen que dar la sentencia justa, son los que igual no están haciendo el bien. ¿Cómo es este enojo de la indignación que siente, la impotencia que uno siente? Lo vivimos todos en nuestra vida cotidiana, en algún momento de nuestras vidas, que vemos que cosas que la gente que tiene que hacer justicia no lo hace y más nos indigna. Entonces tenemos estos salmos como el 58, por ejemplo, que se llaman salmos imprecatorios, que son salmos que es como el expresar a Dios el mal que quiero para mis enemigos, ¿no? Si bien Dios nos enseña que no desear el mal a los otros, es Dios con estos salmos que Él nos da estas palabras, también inspira para poder expresarlas, nos habilita para poder expresar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, porque no es pecado, no está mal sentirnos de una manera, sí llevarlo a cabo, ¿no? Si nosotros hacemos venganza por mano propia, eso sí ya está mal, pero sentirnos indignados ante una situación de injusticia es totalmente válido. Un corazón puro, ¿cómo no se va a conmover ante una situación mala de injusticia? Entonces acá los salmos nos dan las palabras para expresar esto. Si ustedes después leen el Salmo 58 entero, van a ver la cantidad de cosas fuertes que dicen. Se habla de, quiero que el salmista le dice a Dios, quiero que revientes
a mis enemigos contra una roca y quiero chapotear en el charco de su sangre, ¿no? Imagínense el nivel de violencia y enojo que tiene el salmista, pero ¿cuál es? Uno dice, ¿cómo esto es palabra de Dios, ¿no? Pero en realidad esto es estoy tan enojado que, mira, Dios, te entrego todas estas palabras, te entrego todo mi enojo y vos, que sos el justo y misericordioso, vas a saber qué hacer con eso. Hasta acá llego, ¿no? Expresar el enojo que hay en mi corazón me ayuda y te lo dejo a vos en tus manos. No hago yo la acción, porque mi acción sería errada. En cambio, Dios, vos que sos justo, vos que sabés la medida de las cosas, vas a saber hacerlo bien, ¿no? Entonces, estos salmos nos acompañan a nosotros en estos momentos de enojo, de injusticia ante una situación de la realidad que vivimos muchas veces todo ser humano. Ahora seguimos momentos estos de desolación, ¿no? En cuántas veces en la vida de fe nos pasó que no sentimos la presencia de Dios. Tenemos los momentos se dice, como dice San Ignacio, los momentos de consolación donde tenemos a Dios, lo sentimos su presencia, sentimos esa alegría, sentimos que nos escucha, pero tenemos los momentos de desolación donde sentimos que Dios no está, que parece que escondió su rostro, como dice acá el Salmo, que hace silencio. Le rezamos y no pasa nada. No, ni siquiera sentimos que está ahí, sentimos que no le importa, estamos sufriendo y de repente Dios no nos escucha, es lo que aparenta. Entonces acá también Dios sabe que es parte de la vida de todo creyente sentir estos momentos, porque hay momentos en que Dios también está como cuando una madre recién nace su hijo chiquitito y lo tiene todo el tiempo a UPA al bebé porque lo necesita y necesita esa contención y de a poquito lo tiene que ir soltando y dejando en la cuna y a veces el bebé llora, pero la mamá le haría un daño si a cada rato que el bebé llora lo está alzando de nuevo. Le tiene que crear esa independencia, esa autonomía, entonces el bebé tiene que aprender que la madre está ahí, pero que tiene que madurar en ese aspecto, que tiene que desprenderse de a poquito. El bebé en ese momento no lo va a entender, no va a querer, no va a entender cómo la madre no lo alza, ¿no? Cuando es algo tan fácil, pero después cuando crece se da cuenta que estaba bien. A veces nos pasa a nosotros que en esos momentos de desolación, de silencio, nos enojamos aún más, no entendemos, pero después cuando pasamos ese momento, cuando ya pasó esa tormenta, nos damos cuenta que Dios estaba presente, nada más que no nos estaba haciendo aupa como queríamos, sino que estaba presente de una manera que era la mejor para nosotros, para nuestro momento. Pero bueno, es difícil el momento atravesarlo y por eso también tenemos estos salmos donde nos expresa, donde Dios nos muestra que es válido ese sentimiento, que es parte de nuestra oración. El Salmo 22, que lo conocemos por las palabras de Jesús en la cruz, lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando veamos los salmos proféticos, pero cuando empieza el salmista diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y de mis gemidos? Acá el clamor, ¿no? El clamor y los gemidos es esta desesperación del ser humano donde clama a Dios, pero él siente que lo abandonó. Y siempre la Biblia nos mostró que Dios escucha el clamor de su pueblo. El libro del Éxodo empieza así, que el pueblo estaba clamando por la agonía que estaba sintiendo en la esclavitud desde el fondo de su corazón y Dios escuchó el clamor de su pueblo y actuó en consecuencia. Pero acá el salmista no siente esa presencia, ese acto de Dios. Entonces dice estas palabras, que después vamos a ver cómo sigue este salmo y cómo el salmista nos enseña a rezar para volver a tener esperanza en esta situación de desolación. Em, y tenemos también las palabras del Salmo 13 que dice, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? Eternamente, ¿no? Cuando ya se hace larga esta espera. ¿Hasta cuándo? Eternamente. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Esto de ocultar el rostro es esta forma de decir cuando Dios, esto parece que no nos mira. Acá, no sé, bueno, yo vivo en Mendoza, pero en Argentina se dice, me cortó el rostro, ¿no? No me mira. Cuando alguien dice eso, acá sería lo mismo, me cortaste el rostro, no me das más bolilla, le está diciendo. De lo opuesto, vieron la bendición sacerdotal que se dice que el Señor te proteja, te guarde, haga brillar su rostro sobre ti, ¿no? Te descubra su rostro. Es todo lo contrario a esto, cuando Dios nos muestra su rostro es que esto nos mira, nos entiende. Acá parece todo lo opuesto. Entonces, bueno, esto es una forma también de expresar en estos momentos de desolación. Y después tenemos estos momentos fáciles, ¿no? Los de alegría,
Y acción de gracias que tenemos, bueno, el Salmo 34 que dice, glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Acá también es parte también tan humano, cuando nosotros estamos felices queremos compartirlo, ¿no? La felicidad se emana para afuera y la queremos compartir. Entonces uno dice, vamos, todos alabemos al Señor, ¿no? Uno está tan contento que lo quiere compartir. Nunca uno se queda con algo bueno para uno, para adentro, sino que quiere compartirlo con otros. Una buena canción, un buen restaurante, una buena serie, la comparte con otros. Entonces acá, cuando Dios le respondió y lo libró de todos sus temores, ¿cómo no va a querer compartirlo con nosotros, con otros? Le glorifiquemos a todos. Acá también nos dice el otro salmo, te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles. También uno cuando está contento quiere cantar, quiere bailar, es totalmente la otra cara. Acá esto es lo que nos expresan estos salmos, que hay un montón de salmos de acción, de gracias y alegría, un montón. Tenemos los salmos penitenciales, que son los salmos de cuando hicimos un mal y nos arrepentimos, sentimos este dolor en nuestro corazón de haber obrado mal y queremos pedir perdón por esto y empezamos pidiéndole perdón a Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, este Salmo 6 que dice, Señor, no me reprendas por tu enojo ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas. Esto también que decíamos, si uno le pide, hay una frase que dice que el hombre no esperaría, no rezaría si no esperara ser escuchado, ser respondido. Entonces, cuando uno le pide a Dios que tenga piedad es porque sabe que está ante un Dios piadoso y misericordioso. Entonces, acá dice, no me reprendas, no me castigues. No es como un chico cuando dice, está culpable que hizo algo, no sé, tiré la coca en la alfombra y, ay, mi mamá me va a matar, pero se lo quiero ir a decir porque la culpa me está matando. Entonces, ay, perdón, mamá, no me vayas a castigar, ni te enojes, pero te iré, bueno, ¿no? Es esta expresión, no me castigues, pero la verdad hice esto mal, ¿no? Porque me faltaron las fuerzas, fui débil. Entonces, bueno, esta es parte del reconocimiento. Acá siempre sabemos que uno puede cometer errores, pero eh, lo vemos a lo largo de toda la vida de los patriarcas y lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Hasta lo mismo, el mismo abandono a Jesús que tuvieron Judas y que tuvo Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? El arrepentimiento y el perdón. Y miren lo que fue Pedro después, ¿no? Y miren lo que fue Judas. Acá el problema no es el error, porque somos humanos y los mismos salmos reconocen esta humanidad nuestra, pero por eso también nos dan las herramientas de poder expresar este arrepentimiento de nuestro corazón y reparar el mal. Y fíjense cómo este Salmo 51 en el cristianismo se lo llama el miserere, ese salmo penitencial por excelencia, que dice, es hermoso, se los recomiendo que lo lean entero, a todos, obviamente, pero yo les voy marcando algunos, el Salmo 51 realmente tiene una riqueza hermosa. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mis culpas y purifícame de mi pecado. Acá, esto también es lo que decíamos, el salmista le pide esto a Dios porque sabe que Dios es capaz. En lo que es el catolicismo tenemos lo que es el sacramento de la confesión, que pasa esto, el sacramento de la confesión lava totalmente las culpas, uno queda totalmente purificado. Cuando uno se arrepiente de corazón, después el sacerdote da lo que se dice la absolución, una oración que es, no viene del sacerdote, sino que viene directamente de Jesús. Entonces ahí queda totalmente esto, borradas las faltas, lavado totalmente de la culpa. Y este mismo salmo, unos versículos más adelante, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. Entonces él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y lo llamativo de este salmo, si lo vemos en el idioma original, en el hebreo, es que la palabra crea, que usa el salmista, es la palabra bara. No sé si la tengo anotado acá. No, no la tengo anotada acá. Es la palabra bara, es la palabra que se usa para el crear, pero solamente cuando de sujeto tenemos a Dios. O sea, cuando en el principio, en la creación, en la Biblia hebrea, empieza diciendo, Breishit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero ese creo es la palabra bara, que solamente se utiliza
para cuando el sujeto es Dios y no un hombre. Entonces, ¿qué significa esta creación de la nada desde cero, esta creación total? Entonces, cuando acá el salmista le dice, crea en mí un corazón puro y utiliza esta palabra que es solamente para Dios, es porque Dios tiene este poder de crearnos de nuevo, de darnos este nuevo corazón, como dicen los profetas. Entonces, bueno, por eso es tan hermoso, tan rico este salmo para estas situaciones, porque uno le pide a Dios esto que, como decíamos antes, la palabra de Dios es eficaz, que hace lo que dice. Entonces, si Dios nos da esto en la absolución, y dice, ha sido perdonado, esta palabra eficaz, sacramental, hace lo que dice, entonces uno realmente sabe que fue perdonado y que fue creado de nuevo y tiene una nueva oportunidad y sale con una esperanza distinta, como renovado, ¿no? Como cuando empieza el año, que uno dice, bueno, empiezo bien, de no renovado, de esa sensación de, bueno, acá es mucho más fuerte. Y acá, bueno, decíamos antes, cuando hablamos del Salmo 22, también hay muchos salmos que tienen una dimensión profética, que la dimensión profética tiene que ver con siempre lo que es la palabra tiene la cuestión actual, ¿no? O sea, aplicación actual y también a futuros. Tienen estas dos dimensiones. Y por ejemplo, cuando vemos acá en este Salmo 16, dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Acá se está hablando de este Mesías que su cuerpo no va a ver la corrupción, ¿no? Y estamos nosotros desde la visión de Cristo, que sabemos que resucitó, podemos ver cómo se aplica esto en Jesús. Y después tenemos el Salmo 22, que es lo que decíamos antes, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que acá lo vamos a ver un poquito más detallado. Yo creo que, no sé si acá di una charla sobre este Salmo, me parece que sí, Sí, diste una charla sobre este salmo. di una Salmo, así que bueno, se lo pueden pedir a María o a mí el video sobre todo el Salmo 22 que analizamos todo, porque realmente este salmo es enorme y es espectacular. Es el salmo que empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno dice, ¿por qué Jesús está diciendo estas palabras? ¿Acaso Dios lo abandonó en la cruz? Y si Dios lo abandonó a Jesús, ¿cómo no me va a abandonar a mí en un momento así crucial? Entonces, bueno, ese salmo nos enseña un montón de cosas que, bueno, es muy largo para detallarlo todo, pero es importante dos cosas. Ese salmo que empieza así, cuando un judío, todos los judíos en la época que sabían sobre las escrituras y sabían sobre los salmos, entendían que cuando una persona evocaba una palabra de un salmo, en realidad estaba evocando el salmo completo. Imaginémonos desde el cristianismo cuando si vemos a alguien en su último momento, en su lecho de muerte, y escuchamos que dice, venga a nosotros tu reino, bien bajito, nos entendemos que está rezando el Padre Nuestro completo, no solamente esa parte. Entonces acá lo mismo, cuando una persona rezaba una parte de un salmo, estaba evocando todo el salmo completo. Y el Salmo 22 empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta que tiene dos dimensiones. Una que es profética, que es la que vamos a analizar ahora, y a la vez es un salmo de acción de gracias y de confianza. Jesús en ese momento nos enseña a rezar en estos momentos de desolación y a ponernos en las manos de Dios y en una entrega total de confianza, pero no por una confianza ciega, sino una confianza fundada en la memoria de las cosas que hizo Dios por nosotros, que eso lo vamos a ver a continuación en otros salmos, vamos a aprender, digamos, a rezar en estos momentos de abandono, donde nos sentimos abandonados, porque no estamos abandonados, pero para volver a tener esperanza y a darnos, a sentir de nuevo la alegría de que Dios sí está con nosotros. Pero bueno, eso lo vemos en un ratito. Acá vamos a ver la parte profética del Salmo, que fíjense, yo acá pongo una parte del Salmo y algunas citas de los Evangelios, porque cuando uno lo ve así escrito parece increíble. Recuerden que los Salmos fueron escritos cientos de años antes que los Evangelios. No son totalmente lo que es el Salmo 22. Todos los salmos son de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, y todo lo demás de los Evangelios es del Nuevo Testamento. Acá fíjense que dice, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, ¿no? Esto nos lo dice el Salmo cientos de años antes de Cristo.
Y acá los evangelios, cuando nos están relatando la pasión, nos dice, por ejemplo, Mateo y Marcos, después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo, ¿no? Tal cual como acá dice, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Y también nos dice Juan, después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. De nuevo, sortearon y tomaron la túnica. Y acá dice, también más adelante Juan, los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Y cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Entonces acá se cumple esto que dice, yo puedo contar todos mis huesos. Es impresionante cuando lo vemos así. Hay otras lecturas como el Isaías 53 también que tiene estas descripciones que uno lo lee y dice, pero esto es la pasión de Cristo, no puedo creer que esto está en el Antiguo Testamento cuando no se conocía lo que iba a pasar con Jesús. Y uno quizás podría decir, bueno, está bien, pero todos estos evangelistas que eran judíos y que escribieron los evangelios, conocían estos salmos, conocían a Isaías 53, entonces cuando redactaron todas estas cosas se inspiraron en esto y lo quisieron hacer coincidir la vida de Jesús con esto, entonces cambiaron en sus relatos y lo pusieron tal cual como están los salmos. Bueno, sería válido porque es verdad que estos salmos estaban escritos años antes y estos evangelistas tenían acceso a estos conocimientos, pero ¿uno estaría dispuesto a morir torturado por algo que inventó uno? Esa es la pregunta. Por eso son testigos tan fieles los apóstoles, porque ellos murieron y son testigos de primera mano. Ni siquiera es que se creyeron algo que otros le contaron, sino que ellos fueron testigos de primera mano de todo lo que habían visto. Ellos vieron todo esto y ellos vieron cómo se estaban cumpliendo las profecías que conocían en este salmo y en otras profecías. Entonces, por eso pudieron dar ese testimonio y morir torturados con cosas que uno, si está inventándolo, ante un dolor tan grande, dice, bueno, no, voy a decir la verdad, hasta ahí llega, pero ellos no, ellos siguieron hasta el final porque sabían que lo que estaban defendiendo era la verdad total por primera mano. Por eso, bueno, es un paréntesis, ¿no? Porque cuando uno pone así, pueden surgir esos cuestionamientos, entonces me gusta hacer esta aclaración. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. Si no, yo sigo con los otros salmos. Acá tenemos salmos de tristeza, porque tenemos los de desolación que tienen que ver con que uno no siente a Dios o enojo, digamos, o penitenciales, pero también tenemos los momentos de tristeza, que uno está mal, pero lo invoca a Dios. Dice, yo te invoco en el momento de la angustia porque tú me respondes, ¿no? Uno está triste por situaciones que vive en la vida, pero acude a Dios para eso. Busco al Señor en el momento de mi angustia. Y acá vamos a ver, yo acá les pongo la memoria, renueva y fortalece nuestra esperanza, que es lo que les decía antes, que es también con el Salmo 22 tenemos esos ejemplos, y vamos a ver ahora este proceso de qué significa. Fíjense acá, tenemos el Salmo 143 que nos dice, me acuerdo de los tiempos pasados y medito todas tus acciones, ¿no? Acá nos va dando algunas pautas el salmista de lo que hace. En los momentos que está triste y empieza a pensar en los tiempos pasados y va meditando todas las acciones de Dios, ¿no? Las acciones de Dios tienen que ver con los acontecimientos, lo que decía, no las cosas tan lindas que Dios nos dijo, sino acciones concretas. Por ejemplo, hay muchísimos salmos que rememoran los acontecimientos del Éxodo, cómo fue la liberación. Se dice, Dios nos salvó, nos rescató con mano poderosa, con brazo fuerte y mano extendida, ¿no? Y nos sacó y envió las plagas y abrió el mar, dice, el mar te escuchaba, ¿no? Dios dice que se abra y se abre el mar, como, bueno, hay un montón de salmos hermosos que tienen que ver. El 136 es un ejemplo de esto, si lo quieren ver, que va marcando todos los acontecimientos de Dios en la historia del pueblo y cómo lo fue siempre ayudando. Acá el Salmo 22, que les decía esto, que Jesús rezó, que tenía este salmo profético y además un salmo, decíamos, de entrega y de confianza, porque acá también el salmista dice,
En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Acá esto, ¿no? La memoria que hace el salmista de lo que fue haciendo Dios en el pueblo, los acontecimientos, cuando nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, nuestra generación anterior confió en Dios, siempre los libraste. Y cuando clamaron a ti, fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Entonces eso ya nos va fortaleciendo esta esperanza, ¿no? Porque uno está triste y dice, bueno, si ellos hicieron esto, voy a hacer lo mismo, porque siempre Dios fue fiel a su palabra. Entonces acá nos vamos fortaleciendo. Y acá también el Salmo, el salmista nos va mostrando esto también. No es solamente hacer memoria de lo que Dios hizo por el pueblo, que eso, por eso es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar la Biblia, porque no es una cuestión de un conocimiento intelectual, sino que tiene que ver con un conocimiento acerca de quién es Dios hoy y de quién fue Dios en la historia, este Dios que nos muestra con sus hechos, con hechos, que Él es digno de nuestra fe. Como dice el salmista, estudiar la Biblia, estudiar la historia de Dios, nos enseña que cuando nuestros padres confiaron en Él, nunca los defraudó y los libró. Por eso hay tantos salmos sobre el Éxodo donde cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios los libró. Fue un acontecimiento fundante en la historia del pueblo de Israel. Entonces, por eso es tan importante el estudio. No es una cuestión intelectual, sino que es un conocimiento acerca de, como decíamos, las alabanzas, acerca de quién es este Dios al que creemos y por qué su palabra, sus promesas son dignas de nuestra credibilidad. No porque tenemos una fe ciega, porque Dios nunca nos pide una fe ciega. Dios nos pide una fe fundada en hechos reales, en hechos que pasaron. Cuando Él le pide al pueblo de Dios, hace esta alianza con el pueblo de Dios. Primero les dice, ustedes han visto, ¿no? Él, después de rescatarlos en el Éxodo durante el desierto, durante todo lo que fue pasando, que todos conocemos, después los lleva al pueblo al desierto, al monte Sinaí, para hacer esta alianza. Esta alianza es una propuesta matrimonial donde Dios le propone al pueblo ser su pueblo, ser el pueblo de Dios. Pero esta propuesta Dios les dice, ustedes han visto cómo los llevé sobre alas de águila, ¿no? Cómo los rescaté, les dice. Entonces ahora yo les propongo ser mi pueblo, ¿no? Bueno, no son estas palabras exactas, si el que le interesa leerlo es en el Éxodo capítulo 19, pero lo importante es esto, que Dios, como cualquier vínculo, como cualquier relación, primero se necesita un camino de conocimiento mutuo antes del compromiso. Uno no sale en una primera cita generalmente normal y no se no se compromete, ¿no? A casarse, sino que necesita un noviazgo, un camino de conocimiento. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo. Hace un camino de conocimiento donde Él fue mostrando con acontecimientos que Él es digno de fe. Es lo mismo que hizo con Abraham, con Jacob, con los patriarcas y con todo el pueblo de Israel. Por eso es que el salmista medita todas estas acciones de Dios y se acuerda que Dios sí es digno de fe y puede depositar la confianza en Él. Y también tenemos la memoria en la historia personal de uno, porque podemos tener esta reflexión de la historia del pueblo de Dios, pero también tenemos nosotros nuestra propia experiencia en el camino de fe con Dios y sabemos que Dios hay momentos que estuvo muy claramente en nuestra vida y otros momentos que no lo sentimos tanto, pero como decía al principio, después, cuando atravesamos ya ese momento, en retrospectiva, sí podemos ver que Dios había estado ahí. Entonces, reflexionar sobre estos acontecimientos nos ayuda también a entender nuestro presente. Fijémonos qué nos dice el salmista. Dice, cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso, ¿no? Acá está hablando de su propia situación en su propia vida. Acá también nos dice el Salmo 31. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba, ¿no? Acá es esta parte, la historia personal de uno, donde uno puede meditar. Esto es los momentos de consolación, que se dice que cuando uno sintió esta presencia tan fuerte de Dios, nos ayuda para atravesar en los momentos que no la sentimos, porque esta memoria nos hace acordar de esto, ¿no? Valga la redundancia, pero lo traemos a luz y nos renueva la esperanza. Esto es lo que estaba diciendo recién.
meditando todos estos acontecimientos concretos, el salmista reaviva su esperanza, no por una ilusión de un mejor porvenir, porque dice, bueno, tengo fe que todo va a estar bien, no, sino por la memoria concreta y real de la obra de Dios, el paso de Dios en su vida y la de su pueblo, con hechos concretos, no con palabras que se las lleva el viento, sino con palabras ligadas a los hechos, unidas, ¿no? Esto es lo que hablamos todo el tiempo. Por eso Dios, por medio de los salmos, nos enseña a rezar de este modo, porque conoce este proceso que nosotros tenemos. Nuestro corazón sabe que en los momentos de angustia nos olvidamos, ¿no? Tendemos a pensar siempre, en general, tendemos a pensar que lo peor, ahora no, esto ya es lo peor, y no hubo otros, ¿no? Este es siempre el todo, este dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor, que en realidad es una ilusión mental, psicológica, no es real, pero nosotros tendemos a pensar en eso. Por eso Dios nos enseña todo este proceso de oración, porque conoce íntimamente nuestro corazón y nuestra psicología. Entonces, fíjense cómo este salmo es el Salmo 78, que es espectacular, el salmo es uno de mis preferidos. Es como un salmo que nos enseña a rezar los salmos, ¿no? Fijémonos brevemente lo que nos dice. Dice, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema a revelar enigmas del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó. Ahora seguimos, pero fíjense cómo acá esto que les decía, esto va de forma oral, de generación en generación. Se sentaban los padres y les contaban a sus hijos todas las hazañas, las maravillas que Dios había hecho en la vida del pueblo y de su propia vida, ¿no? Entonces, por eso también los salmos tienen esto tan lindo de las canciones, o las mismas canciones también de otras cosas que no sean salmos, se utiliza de una forma para enseñar. En las catequesis o cuando uno es chico en la escuela, con canciones nos enseñan un montón de la historia, que eso es mucho más fácil de recordar que cuando leemos un texto. Y acá sigue diciendo, Él dio una norma a Jacob, estableció una ley en Israel y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después, y podrán contarlas a sus propios hijos para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Pero es eso, que pongan su confianza en Dios. ¿Pero por qué? Porque lo mismo que vengo diciendo y yo siempre lo quiero insistir, porque a veces parece que, bueno, sí, los que creen, los creyentes tienen una fe ciega, porque, bueno, les enseñaron o quieren creer en un Dios, pero no, el creyente, Dios nos dio la razón, además de todo lo demás, pero Dios nos dio la razón y el intelecto para poder conocerlo a Él, no en su totalidad porque es inabarcable, pero sí para conocer acerca de quién es Dios al que creemos, y no que tengamos una confianza ciega porque, bueno, me sirve creer en algo y en algo tengo que poner mi confianza, no, una confianza, como decíamos antes, basada no en una ilusión, sino en un sustento, en hechos, en Dios que nos mostró que Él es digno de fe. Por eso Él dice, ustedes han visto, entonces ahora yo les digo. Nunca dice, confíen en mí, yo después les voy a mostrar. Él primero nos muestra, por eso dice, Dios nos amó primero también, en el amor, en la confianza, siempre Él da el primer paso y después nos pide a nosotros la respuesta. Entonces acá el Salmo mismo nos dice, cuéntenles todas estas cosas a sus hijos para que pongan su confianza en Dios. Pero no les dice, díganles que crean en Dios, ¿no? Es este proceso. Cuéntenles y que ellos confíen y que no se olviden de sus proezas, ¿no? De estas acciones de Dios en la historia y observen sus mandamientos. ¿Por qué? Decíamos, ¿por qué observar? Porque es la receta, el manual de uso para la vida, para vivir bien, tener vida y ser felices. Fundados en quien nos lo da, en la fuente de Dios, de que Él es la fuente que nos da esto porque sabemos que Él es digno de nuestra confianza. Entonces, si nos dice en el manual que apretemos primero el botón 1, después el 2 y después el 5, decimos, no, pero ¿por qué? ¿Cómo me voy a saltear un botón? ¿No? A veces la lógica no es la misma que nosotros, pero si nosotros sabemos que este manual lo hizo el genio del universo, el creador de todo, el que nos ama con locura y quiere nuestro bien, confiamos y que nos mostró que otras veces que no era lógico, que teníamos que apretar botoncitos quizás que no tenían la continuidad lógica que nosotros hubiésemos hecho intelectualmente o automáticamente, decimos, pero como otras veces apreté y siempre funcionó bien,
ahora voy a confiar y voy a saltearme este botón. Estoy haciendo la comparación con el electrodoméstico, ¿no? De los botoncitos. Pero es eso, a veces no es nuestra misma lógica, por eso Dios nos muestra que Él es digno de fe, porque a veces tenemos que atravesar cuestiones en nuestra vida que quizás no las comprendemos, pero si sabemos en quién creemos, quizás esta confianza antecede nuestra comprensión. No sabemos, o sea, cómo, por qué, pero confiamos en quién. Entonces, un momento que es difícil, que desde nuestra lógica no sabemos por qué lo estamos atravesando o por qué tenemos que vivir esta situación, pero si sabemos que Dios nos está diciendo que tranquilos, que confiemos, que todo esto va a pasar, aunque no entendamos cómo, sabemos que Él es digno de nuestra confianza. Entonces tenemos que tener nuestra mirada en Él, como cuando Pedro tenía la mirada en Jesús y podía caminar sobre las aguas, pero cuando baja su mirada y duda, porque trata de entender y comprender lo que está pasando desde su mentalidad, ahí empieza a caerse y ahogarse, ¿no? Es esto, tener la mirada en el quién. Que ese quién es esto, no es una mirada ciega, sino que ya nos mostró que sí es digno de nuestra confianza. Y acá lo último es la confianza, el consuelo y la alegría, o la alabanza y la evangelización. Antes, como cuando voy a prender un segundito la luz que veo que se me está quedando oscuro el fondo y un segundo. Ahí está. Em, cuando uno tiene, cuando uno está bien, dice, amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Cuando uno lo experimentó, lo quiere compartir, como decíamos antes. Entonces, quiere, amen, amen, porque yo lo comprobé. Y acá quieren que todas las naciones, yo por eso pongo alabanza y evangelización, porque la alegría de haber experimentado nos lleva a la transmisión de esta buena noticia, que él daba el ejemplo antes de una buena comida, una buena serie, uno la quiere compartir con la gente que quiere desearle el bien. Entonces, si uno descubrió este bien que le hizo Dios, ¿cómo no lo va a querer transmitir a otros? ¿Cómo no va a querer que todas las naciones hagan lo mismo? Entonces, acá el salmista dice, porque solo el Señor es rey y Él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él y los que no tienen vida glorificarán su poder. Y acá como que así hago como un resumen de estas enseñanzas que nos trae el salmista o los salmos para rezar en estos momentos de tristeza o desolación. Es como si fuese al principio nos muestra esto, ¿no? Descarga y expresión de lo que hay en nuestro corazón, nuestros sentimientos, como veíamos en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te alejas de mí? ¿O por qué me escondes tu rostro? Estas expresiones primero de lo que hay, ¿no? No hay que caretearla y decirle, bueno, Dios, vos que sos tan buen. O sea, uno puede por momentos ir directo a lo que siente, como cualquier relación. No nos olvidemos que Dios es este vínculo real. Entonces hay que relacionarnos de esta manera. Si tiene que ser siempre toda una relación formal, acartonada, no vamos a recurrir a Dios en nuestra vida cotidiana o en cuando más lo necesitamos. Vamos a recurrir en lo real. Pero Dios es real, pero tenemos que hacer que este vínculo sea real y tenemos que tratarlo como esta persona real. Entonces, podemos ir a la oración directo con lo que nos pasa en lo profundo. Dios, ¿por qué no te siento? ¿Acaso no te importa lo que me está pasando? ¿Por qué no me das bolilla? ¿Por qué veo que respondes las súplicas de otros y a mí ni me das bola, no me estás respondiendo? Uno puede expresar perfectamente esto y vimos cómo los salmos, que son palabras de Dios, que nos la da esta escalera que decíamos al principio, Dios nos las está dando para que no nos sintamos culpables por expresar de esta manera lo que sentimos, nuestros enojos. Y después íbamos viendo cómo hacer memoria de quién es Dios revelado en la historia de la salvación. Por eso es tan hermoso y tan importante poder hacer un estudio bíblico para entender qué es lo que hizo Dios en la historia. Porque cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que saber escuchar su voz. Y para poder escuchar su voz, tenemos que conocerla. Y conocer su voz es a través también de conocer su palabra. Entonces, si nosotros no conocemos cómo Dios obra en la historia, no conocemos de cómo es. Entonces, por ejemplo, si nosotros en momentos de silencio o hoy por hoy en el mundo decimos, no, parece que el mal es el que está ganando, porque los poderosos, los que tienen el poder, son los que están en contra de Dios, son los que tienen cosas que no están buenas,
Entonces en realidad parece que Dios se fue y Dios nos dejó. Pero cuando uno recuerda, hace memoria de cómo es Dios en la historia de la salvación, siempre ve que Dios siempre actuó de una manera silenciosa, que siempre que todo el mal le hacía mucho ruido y parecía que estaba en el poder y ganaba, siempre vemos que Dios fue trazando su plan de salvación desde el silencio, hasta su propia historia de Cristo encarnado. Era lo último que parecía que ganaba, que era la salvación, fue lo que después terminó muriendo en la cruz, pero que parecía que era la pérdida más grande, lo más débil, lo impensable, pero después con la resurrección vemos que era el plan de salvación de Dios. Entonces tenemos que conocer para poder entender los signos de la vida. Si no sabemos de quién vienen, ¿cómo lo vamos a escuchar? Cuando Jesús dice, mis ovejas me siguen porque escuchan mi voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor porque la conocen del tiempo. Entonces, por eso pueden seguirla. Si nosotros queremos seguirla, también tenemos que conocer cuál es la voz de Dios. Entonces, bueno, así podemos hacer memoria de quién fue Dios en la historia del pueblo y renovar en ese sentido la esperanza y entender cómo Él actúa, cuál es su accionar, que a veces no es el que nosotros pretendemos que sea. Y esto que veíamos, hacer memoria del paso de Dios en nuestra vida, ¿no? Como decir, esto ya me suena que en un momento me sentí de esta manera, abandonada, pero en realidad o que pasaron cosas que no eran lo que yo quería, pero después estos acontecimientos me llevaron a algo mejor. Y ahora lo veo en retrospectiva y sé que saqué un montón de provecho de eso, que en realidad parecía que Dios no me escuchaba, pero Dios quizás me estaba dando no lo que yo quería, sino lo que yo necesitaba. Y eso me llevó a una madurez, a atravesar una situación que dio frutos mucho más grandes, mucho más buenos. Entonces, quizás ahora que estoy viviendo esta situación que no me gusta y que quiero que termine ya y que Dios me dé lo que yo quiero ahora, puedo decir, bueno, quizás hay una visión que yo no estoy teniendo más grande, que Dios la tiene y que tengo que atravesar esto y va a ser mucho mejor después lo que viene. Entonces me ayuda, ¿no? Entonces me viene este consuelo, que lo mismo, de nuevo que decíamos, no es un consuelo por una ilusión de que quiero consolarme, sino porque está basado en fundamentos firmes de la vida del pueblo y de mi propia vida. Entonces eso me lleva a la alegría y al agradecimiento y a la alabanza, porque uno dice, bueno, ahora estoy contenta porque es verdad, esto que pensaba que me estaba pasando en realidad ya lo viví y sé que va a estar todo bien y que va a terminar en algo bueno. Entonces, si bien no estoy saltando en una pata por lo que me está pasando, pero tengo una esperanza distinta, que eso es lo que siempre Dios nos dice. No quiere decir, Dios nunca vino a prometernos que va a estar todo perfecto y de color de rosa, sino que vino a darnos una esperanza y una paz diferente, que no nos desesperamos. Una cosa es que nos entristezcamos ante una situación, pero nunca perder la esperanza. Eso es tan importante para todo creyente. Rezar, siguiendo el ejemplo del salmista, con estos pasos que fuimos viendo, no solo nos proporciona un consuelo para el alma, sino que también aumenta y profundiza nuestro conocimiento de Dios y nuestro amor por Él. Porque cuando vamos conociendo cómo Él obró en la vida, no podemos dejar de conocerlo más y de quererlo más, porque sabemos que siempre responde. Y acá para finalizar, este es muy lindo de este biblista que va explicando eso como un niño que comienza a pronunciar con sentido las primeras palabras, ¿no? ¿Vieron como, da el ejemplo esto, un bebé que no sabe hablar todavía, empieza en el idioma, no tiene las palabras, pero va creciendo y va haciendo algunos soniditos, y la madre va respondiendo, va entendiendo esos soniditos. Vieron que a veces la madre y un hijo se entienden perfectamente, que hay un hijo chiquitito que uno está ahí, el chiquitito dice, no sé, unas palabras que uno dice, habló en idioma imposible, y la madre dice, ah, sí, deja que ya vengo y lo busco. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo la madre le pueda entender eso que está diciendo? Y la madre ya entiende el idioma del chico, están hablando constantemente y se pueden comprender. Bueno, acá es lo mismo, Dios nos va dando palabras que quizás a veces los salmos parecen esto que les decía, palabras de cosas que, no sé, uno las ve y no sé, y dice, no entiendo bien qué está diciendo este salmo, no sé a qué se refiere, pero uno las empieza a repetir y las va diciendo, como un niño esto que empieza, por ejemplo, a decir, no sé, escucha la palabra leche, muchas veces no entiende qué significa, pero de repente dice leche y ve que la mamá le trae una leche o el papá le trae una leche y dice, ah,
cuando digo leche, viene esto. Entonces así aprende el vocabulario, ve que hay respuesta. Entonces quizás de la misma manera que a veces hay palabras que quizás nosotros no entendemos bien qué quieren decir o son muy poéticas o muy parece de otro tiempo, las empezamos a repetir y después vamos viendo que tienen efecto. Entonces empezamos a decir, cuando digo esto pasa esto. Entonces empiezan a tener este efecto en nosotros porque como decíamos, la palabra es eficaz. Entonces esto, ¿no? Como un padre le enseña a sus hijos, Dios mismo enseña el lenguaje de entenderse con Dios, para que sepa el hombre quejarse articuladamente, decir lo que le duele y lo que necesita, ¿no? En estos momentos que decíamos, cuando uno tiene odio por otro, y bueno, Dios nos enseña a quejarnos articuladamente, ¿no? Nos enseña a expresarle esto que hay en lo profundo de nuestro corazón, tanto en momentos de alegría como en estos momentos de enojo o de tristeza. Y esto, bueno, lo que decíamos, esto, la palabra de Isaías nos dice esto, la palabra de Dios que es eficaz. Isaías nos dice por boca de él, pero las palabras de Dios que nos dice, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo digo y cumple la misión que yo le encomendé. Está hablando, ¿no? Como la lluvia. La lluvia y el rocío caen en la tierra y nunca vuelve, cuando se evapora nunca vuelve igual, sino que dejó fertilizado pastos, dejó regado, o sea, hace muchas cosas. Así sucede con la palabra que sale de mi boca, dice Dios. Nunca vuelve a mí igual. Y estéril, sin hacer efecto, sino que realiza todo lo que yo quiero. Por eso estas palabras de los salmos son palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros usamos sus propias palabras para rezar, hacen efecto. Y como sabemos, hay veces que no sentimos todo, pero que no lo sintamos no quiere decir que no, que nosotros no percibamos esta realidad invisible, no quiere decir que no esté operando en nosotros. Entonces, no nos olvidemos de eso, que hay todo un mundo invisible a nuestro alrededor y en nuestro interior que sigue existiendo, aunque nosotros a veces no podemos percibirlo. Hay momentos que Dios como que nos abre esa puertita y nos permite ver esta realidad invisible. Esos son los momentos de consolación que nos ayudan a saber que cuando no lo sentimos, igual sigue existiendo y sigue pasando. Entonces, esto, cuando rezamos sus palabras, va obrando, va transformando nuestra alma y nuestra mente para pensar un poquito y sentir más un poquito como Él y transformándonos a lo que estamos llamados a hacer, que es nuestra verdadera y única vocación, que es ser hijos de Dios. Es esto, hacernos como niños, como nos dice Jesús, que es poder ponernos en sus manos, dejar de querer tener el control de todo, y lo digo en mi propia vida, por mi propia experiencia, esto de querer tener el control y manejar todo, y no, Él nos dice, háganse como niños, ¿no? Tomar de la mano al Padre y dejarse conducir y no saber quizás siempre a dónde, cómo, por qué, sino saber quién es el que nos está sosteniendo y que eso nos haga, nos deje esa tranquilidad para atravesar las cosas que nos tocan vivir en todo momento, las cosas lindas y a veces quizás las no tan lindas. Con esto cierro por si quieren hacer alguna consulta y bueno, hay tanto para decir, pero bueno, acá como un pantallazo general de toda esta belleza que tienen los salmos. Ahí voy a dejar de compartir la pantalla así eh, los puedo ver. Bueno, esto quedó, no por si alguien quiere, le interesa, tengo esta página mía donde yo escribo y publico estas cosas, o mi canal de YouTube que subo también videitos, igual en la página de TJ siempre tienen bueno, todas las charlas de todos, que también hay muchas cosas lindas. Lo que estoy buscando es el botón de dejar de compartir, como oculté antes el menú. No lo encuentro, pero si no lo puede hacer, no sé si lo puedes hacer vos, María, que... A ver, me fijo, A a ver. ver. No, creo que no. Hasta para Ahí que está, a ver. podés. No. Ahí va, no. No, este era salir de la pantalla. Ya lo voy a encontrar porque, claro, le puse a ocultar el menú de herramientas. No quería cortar lo Ah, lindo de lo que venía, pero ahora lo buscamos. Un bueno, segundito. mientras los va buscando, Sí, Luciana, cuánta pasión que tenés al compartir sobre los salmos. ay, Gracias me por encantan. Gracias por esa pasión y traer una nueva perspectiva sobre la relación con Dios a través de los salmos, cómo Dios nos habilita el dolor, la expresión del dolor, la expresión de la tristeza, también la alegría, la soledad, Sí,
la falta de esperanza, la injusticia. Eh, Gracias por hacer lo que llamaríamos una intersección otra vez entre la relación con Dios y los salmos. Mm. Y mientras quizás el resto de los que estamos presentes ahí quieren hacer alguna pregunta, levanten la manito mientras Luciana busca. encuentra- Acá encontré, Muy bien, ahí muy está, sí bien. dejo de tocar todas las pantallas, pero ya está, Qué bueno, ahí Luciana. estamos. La verdad que me conmovió, me conmueve cuando vos compartís, porque tu forma de compartir es tan desde tu humanidad entregada a Dios, es Mm, es tan real que... Y además, yo no sé si todos saben, pero Luciana es una hija de Abraham que conoció a Jesús en un entorno católico, a través de testimonios de una mujer judía como Epstein, ¿no? Eva, como eh, Edith Stein, sí, y su testimonio lo pueden encontrar en las redes donde ella estuvo recién hablando de que en las redes hay ese material. Y, y el testimonio de Luciana, quizás ella está ya involucrada en enseñar, pero yo quiero leer Primera de Timoteo 2:1-8, o quizás lo puedo leer al final, mejor. Así los que quieren hacer preguntas sobre los salmos, sobre lo que ella compartió, o preguntarle a ella sobre cómo es su relación con Dios a través de los salmos, o qué sugerencia tenés porque vos tenés tres hijas, cómo es que funciona todo esto en la familia, tus hijas que también están acercándose y haciendo sus mm, caminos de discipulado con el Señor. Eh, Dejo esa pregunta, yo anoté esta pregunta, cómo llevar esto a la vida práctica y pensando en los hijos, los adolescentes y demás. Y ahí queda abierto para que otros sí, también puedan preguntar. Somos de Argentina y de Colombia. Marta, Lucía de Colombia, gracias por venir. Y bueno, queda abierto para los que quieran ahora preguntar. Tenemos unos em, minutos, breves preguntas y así sí. podemos ir. Mientras sí, a nosotros, bueno, la más chiquita que tiene 9 le encantan los salmos, me escucha hablar, entonces se va fijando, me va diciendo cuál salmo me recomienda, entonces los va marcando en su Biblia. Y justo la semana pasada a la noche le digo, bueno, ¿querés que recemos con un salmo a la noche? Con las otras dos no llegué a hacerlo cuando eran chiquitas, la estoy también descubriendo este tesoro ahora, yo también de los salmos. Y empezó también con un profesor que cada clase, o sea, a mí me gusta también, lo copié de él, cada clase de Pentateuco empezar con un salmo, ¿no? Porque es esto, los salmos acompañan, decíamos, al que estudia la Torá. Entonces, cada clase empezamos con un salmo que siempre está relacionado. En general buscamos alguno acorde y siempre hay porque está todo unido. Entonces es muy lindo el acompañamiento de ver también expresado las cosas que nos cuenta la Torá desde otro género literario que son los salmos. Y, y nada, es muy lindo ir incorporándolos en la vida. Bueno, en la Iglesia Católica siempre se reza en la misa el Salmo, eh, y es responsorial. Siempre hay una frase que la rezan la gente, el pueblo, y él, el que lee lo dice y se va repitiendo. Entonces, por ejemplo, el de ayer era el responsorial, no me acuerdo cuál era el salmo, pero era: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y hoy todo el tiempo me venía en la cabeza, porque justo fui al Carmelo que María conoce y lo cantan. En algunas misas lo tienen, no lo cantan, lo leen. Y cuando es cantado, más me queda como el tono, es lo que decíamos, los salmos están hechos para ser cantados. Y esto, como repeticiones, que a veces uno ni sabe para qué, porque no está rezando, pero sin querer estás rezando y se te va grabando en la cabeza. Por eso tan importante esto, porque aparte en momentos, no sé, de desesperación extrema, ¿no? Cuando hay gente que está la están por matar. En las películas lo vemos, ¿no? Que empiezan a rezar el Padre Nuestro. ¿No? Tenerlo con la memoria es mucho más fácil que si uno tiene que empezar en ese momento a buscar las palabras para expresar lo que uno quiere decir. Es más fácil tener la herramienta de la memoria y rezarle a Dios hasta con las mismas palabras que Él nos enseñó, mejor Qué bueno, todavía. qué Entonces, bueno. por eso está re bueno los cantos. Sí. Em,
Y bueno, pero tiene tanto. A mí, yo esta charla ya la di hace poco, por eso la quería compartir. Cuando María me pidió dar una charla, dije esto porque me pareció tan hermoso. Y Precioso. también lo grabé hace poquito en mi canal de YouTube. Y te digo que cada día, me preguntaba María, y yo digo, hace unos meses está todo bien, pero hay algunas situaciones más complicadas. Y cada vez que me toca dar, de nuevo, vos decías, te conmueve, a mí me conmueve, y digo, ¿cómo de nuevo caigo en la desolación cuando tengo todas estas herramientas, ¿no? Son cosas hermosas que a veces parece que el que las enseña las tiene clarísimas, pero no, hay que incorporarlas a la vida, es todo un desafío. O sea, estoy de acuerdo con lo que digo, es verdad, pero es un ejercicio que hay que hacerlo, ¿no? No es mágico, ¿no? Entonces es un ejercicio, como cuando uno va al gimnasio y ejercita los músculos. La oración también tiene que ser ejercitada, la confianza es un ejercicio también, ¿no? Bien, es un don, pero uno lo tiene que recibir y ejercitar. Entonces, si uno no lo ejercita y no lo practica, y no puede esperar así de que de la nada, ¿no? Pero por eso está bueno seguir estos ejemplos. Está bueno y está bueno animarnos unos a otros y tener una profesora que nos anime a buscar Mm, los salmos, a Dios en los salmos, buscar la naturaleza de sí. Dios en los salmos. Y también nuestra naturaleza tan débil, Mm, somos tan débiles, así que bueno, gracias. mm. Esto ya está siendo grabado y vamos a hacer un video, un lindo video. Pero mientras tanto, no sé si María Mónica o Nati o Marta, Mariana, Marta pueden. ¿Cuántas Martas tenemos hoy? María, Marta, Marta. Sí, es verdad. Mm. Sí, si quieren hacer un comentario o alguna pregunta. Saben que Gracias, María. es lindo abrir y compartir el corazón, aunque sea brevemente. Hace bien. Dale, María Mónica. Sí, quería preguntarle a la profesora en relación a su experiencia. Me, me- me dan muchas preguntas, pero solamente cómo llega ella a conectar la vida hebrea con la vida cristiana, ¿no? Porque siempre conozco al revés los procesos, o sea, pero en este caso es una persona cristiana que va para el lado del hebreo. Así que creo Ujú. que mi pregunta si fue clara, si no, sigo aclarando, que por ahí oscurece. No, sí, fue clara. Es una historia larga. Creo que también María tiene un video de alguna charla que es como de una hora donde cuento en detalle. Yo siempre explico igual a veces que dicen, ay, ella que es conversa o ella que se convirtió. Y yo siempre aclaro, no es conversión, porque bueno, todo esto que vinimos hablando mucho del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, es la promesa de Dios en un resumen, ¿no? Es mucho más amplio, pero la promesa de Dios de la salvación, del envío de un Mesías que va a ser luz para todas las naciones, para todos. Entonces viene del judaísmo. Entonces, dentro del judaísmo, por ejemplo, todos los que eran los apóstoles, los primeros cristianos eran judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, no es que se convirtieron, sino que dentro del judaísmo reconocieron al Mesías judío. Entonces, ¿por qué uno va a decir que están convertidos? Sino que siguieron esa línea de judaísmos. Sería el judaísmo posmesiánico el cristianismo, ¿no? Una vez que llegó el Mesías es cristianismo porque la palabra Cristo quiere decir Mesías. Entonces el cristianismo es que uno ya cree en el que llegó el Mesías. Y después sigue el Pero judaísmo del... ¿Cómo? a mí me interesa, perdón, entiendo lo que dice, pero a mí me interesa a usted en forma Ah, personal. claro, está Usted, bien. como yo no la historia, Claro. no entiendo. Sí, está perfecto. Gracias. Bueno, en mi historia personal fue muy largo, pero bueno, fue también, no lo quiero como tirar así fuerte porque es como lindo seguir el proceso, pero hubo como, bueno, como yo tuve como una revelación de Dios en lo que es en el catolicismo, la Eucaristía, ¿no? Como que en la iglesia católica, en una misa, Dios como que me mostró esto que les decía, cuando Dios nos muestra esa parte invisible, nos abre un poquito la puertita del mundo invisible, y nos muestra lo que existe en ese mundo que en la cotidianidad no lo llegamos a percibir. Me abrió como esa puerta en la Eucaristía y me mostró que ahí estaba Él realmente presente. Entonces fue tan fuerte, fue como directo en cuerpo, alma, mente, espíritu,
presencia física, lo sentía, me temblaba el cuerpo, todo, nunca había experimentado una cosa así tan fuerte. Entonces eso como que me hizo como volver a rever toda la historia, todo, pero como que desde la certeza, ¿no? Desde que ahí está Dios presente, qué significa y todo lo que significa para atrás, cómo llegó hacia eso, qué significaba todo esto. Entonces, bueno, eso fue como, de ahí empezó mi camino. Y tenemos, María Mónica, un video de todo el proceso de de no conversión, sino de su encuentro con el Mesías en ese contexto. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, Lo eh, voy a querer ver, María. lo voy a buscar y te lo voy a enviar porque es muy lindo, es muy lindo. Es el primer video la primera enseñanza que Luciana trajo de cómo una mujer se encontraba con su Mesías en un contexto que para nosotros, eh, nosotros somos de contexto evangélico, pero nosotros estamos caminando en una unidad que está ligada a Israel, ¿no? No es que hacemos un ecumenismo, donde es todo lo mismo, no, sino que todos entendemos, en el caso de Luciana, ella es una mujer de origen judío que se encuentra con su Mesías en el contexto que Dios le prepara. ¿No? Entonces, cada caso en la soberanía de Dios es lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. ¿No? Nosotros no elegimos dónde encontrarnos con Jesús. Yo me encontré con Jesús en la iglesia evangélica, porque Jesús quería algo ahí conmigo, pero podría haberlo hecho en la iglesia católica también, y no fue no fue en esa instancia. Pero bueno, no quiero salirme de los salmos, así que si hay más preguntas de los salmos, adelante. Yo puedo contar un breve testimonio de un hombre de Centroamérica, acordándome de lo que decía Luciana, de que qué importante es memorizarlo, ¿no? Un hombre que perteneció, a un grupo, de terrorismo, pero que había sido criado en la iglesia cristiana y le habían enseñado los salmos de chiquito. Y él se va de la iglesia, rebelde, se va y se hace, guerrillero, una zona de Centroamérica. Y la policía, haciendo la historia corta, los militares lo cazan y lo llevan al calabozo. Y estaba listo para terminar con su vida, ¿no? Y él en el calabozo recuerda el Salmo 23 y empieza a recitarlo. Él mismo lo contó. Yo escuché esta historia hace 24 años. Sí, nunca me lo olvidé. Por eso también digo, wow. Y la empezó a recitar, empezó hasta que lo dejaron libre y salió libre. El Salmo 23 es maravilloso porque él estaba cercano, él no sabía si iba a salir vivo de ese calabozo, ¿no? En un contexto duro de terrorismo, de guerrilla y de gobierno militar. Así que ese hombre contó el cuento y el Salmo 23 fue su ayuda. Eso quería contar. Así que Sí, bueno, sí, debe hermoso. haber cada historia, pero Sí, 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 estas. Mm. realmente. Y bueno, entonces, no sé, Nati, que adelante, Marta, abrí tu micrófono. Marta Estoy es, feliz de estar hoy acá Hola, con ustedes. La profe Luciana es bárbara, mm, fue una luz en mi camino también. sí, Este, claro. Mm. cada vez que ella da una charla es realmente genial porque te ilumina y te hace ver cosas que vos no ves, ¿viste? Eh, me encanta cada vez que sale algo virtual y me puedo Ujú. sumar, quiero estar porque es tan lindo como te abre el camino y la puerta y esa veta y esa ventanita. Así que siempre que puedan, escúchenla y invítenla, síganla invitando. Gracias, Luz. Qué linda, Nati, gracias, me alegro. gracias, Nati. Y te invitamos a vos también. Cuando hagamos la próxima, ella te va a invitar otra vez. Buenísimo. Ahí está Marta, que también quiere hacer una pregunta. Marta, adelante.
Shalom, buenas noches. Hola, Marta. Luciana, gracias, gracias, Dios te bendiga. Tienes una apreciación muy linda sobre los salmos. Los salmos están, pues son cánticos, tú lo dijiste, muchos son de David, de este cantor de Israel. Tienen mucha profecía, muchísima profecía. Me gusta mucho cómo lo enfocas a, digamos, a aprovechar el beneficio espiritual de los salmos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Mm. Y Pablo, el apóstol Pablo, Rab Shaul, eh, entendía tanto el valor de los salmos y él escribe en una de sus cartas de las más espirituales, Efesios, que es una carta tremendamente espiritual de él. Él habla en el capítulo 5 cuando dice que acerca de la llenura del Rúa, del Espíritu Santo, él dice que no nos embriaguemos con vino, porque en eso hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu del Rúa, hablando entre nosotros con salmo, con himno. ¿Sí? También el Mesías, cuando en el camino de Maús, él comienza hablando de la Torá, de la Tanakh y de los salmos, que los salmos también son parte de la Tanakh. Entonces, es tan bello, yo creo que así como decía la hermana María, de lo que estaba contando, el Salmo 91 es un salmo donde hay tantos, tantos testimonios sobre cómo Dios ha guardado de peligros tremendos, solamente comenzando a, a mencionar el Salmo en momentos. Y yo tengo uno cortico para no alargarme mucho. Algún día estaba en alguna parte y me traía el Señor las porciones, los versículos del Salmo 91, donde habla de su protección, donde dice que porque hemos puesto nuestro amor en Él. Y yo de pronto estaba parada esperando un transporte y sentí como una mano que me corrió. Y cuando volteo a mirar, había un carro grandísimo que venía dando reversa, Dios mío. Mm. Yo apenas dije fue, gracias Señor, pero yo estaba meditando y estaba hablando esa porción del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Uy, eso fue algo tan impactante. Mm. Entonces, de verdad que es una riqueza espiritual maravillosa. Dios te bendiga, te ayude a llevar a muchos este conocimiento, a que ojalá los cantemos, porque cantarlos, cuando cantamos, y para entrar en adoración al Señor, los salmos son preciosos. Entonces, Mm. muchísimas gracias. De nuevo, el Mm. Señor te bendiga a ti, a toda tu familia, a la hermana María y a todas las que están en esta noche. El Señor te llene de sus bendiciones. Muchas gracias. Mm. Shalom. Gracias, Marta. Gracias, Marta, qué lindo, qué linda historia. Creo que ya Luciana tiene que ir preparándose para retirarse, tiene que seguir con su día o su noche. Y antes de que Luciana se vaya, quiero leer algo que está en primera de Timoteo 2 1 al 8. Voy a leer solamente un pequeño extracto. Eh, Dice, un segundito. Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Su discípulo. Le dice, recordemos que Pablo es también, obviamente, es judío. Dice, así que recomiendo ante todo a que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones, den gracia por todos, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Sigue, avanza, dice, llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio lo ha dado, Dios lo ha dado a su debido tiempo para ser proclamado y me nombró a mí heraldo y apóstol, ¿no? Mensajero y enviado. Y digo verdad y no miento, y esta parte es la que quiero leerle para Luciana y para recordarlo a nosotros.
Dios me hizo maestro de los gentiles, de los no judíos, para enseñarles la verdadera fe. Eso quería leer. Di un poquito el contexto y cada vez que yo escucho un creyente o una creyente de origen judío, recuerdo este versículo. eh, el llamado que tiene el pueblo judío a ser sal y luz, como hoy decía Luciana, a los gentiles, a las naciones. El llamado que tiene el pueblo judío y que no se revocó, según Romanos 11 y Génesis 12:3, de ser sal y luz, de ser luminares para las naciones y a través del pueblo judío traer un Mesías, judío también. Entonces, Luciana, gracias, porque vos sos una maestra, María. Pablo, que enseña a nosotros, a los gentiles, a entender la verdadera fe. Y hoy se ha cumplido esa palabra otra vez. Mm. Nos enseñamos mutuamente, como decía San Agustín, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo, no, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento sale Sí, a la luz en el Nuevo, ¿no? Esta iluminación mutua, que cuando entendemos las dos caras de esta misma moneda, entendemos la profundidad de las dos cosas. El que estudia el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo se queda con una cuestión más superficial, se podría sí, decir, tal de cual. algunas cosas. Y y a mí en mi caso, poder entender, reconocer a Jesús como el Mesías y poder estudiar el Antiguo Testamento desde esta luz, desde esta completud, como le digo yo, da una vida, otra mirada mucho más hermosa también a toda la revelación desde el principio. Es como cuando uno estudia el Antiguo Testamento a la luz de Cristo es como mirar una película dramática, pero que uno ya sabe el final feliz. Entonces es diferente, ¿no? Que leerlo sin la parte del Nuevo Testamento. Además de la profundidad, como uno va viendo este trazo de Dios es el guionista de la historia tan perfecto y cómo fue trazando su plan de salvación desde el principio. Entonces, cuando uno estudia hasta las primeras palabras del Génesis, ve escondido ahí cómo está el plan de Dios, como decíamos, en ese suave murmullo del silencio, como le dice en el libro de los Reyes con Elías cuando está en la montaña rezando, ¿no? Ahí Dios no se le aparece en la tormenta, en el fuego, sino que se le aparece en este brisa suave del silencio. Así está Dios, entonces tenemos también que aprender a escucharlo, a hacer este silencio para poder escuchar este murmullo, porque Dios no nos va a gritar. Entonces tenemos que nosotros dejar un poquito que Él actúe y bueno, para poder escucharlo, que a veces es difícil hacer este silencio. Oh, qué hermoso. Seguiríamos escuchándote, Luciana. Sabemos que el tiempo es tirano, dicen en la tele y también en el Zoom. Nunca alcanza el tiempo, ¿no? Nunca En la alcanza el vida. tiempo. Así que, No. ¿tenés algún salmo para despedirnos como una oración que querrías decir? A ver, no lo tenía planeado, Ah, pero, así que, a ver. pero déjame, mira, el Salmo 136, vamos a ver, porque no lo vamos a rezar todo porque es enorme, pero el Salmo 36 tiene esta experiencia de, de estas alabanzas, que tiene eh, esta respuesta que dice, no sé si lo tienen, que Ya lo constantemente tenemos. nos habla, empieza el Salmo, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Y después sigue diciendo, den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Este salmo que decíamos responsorial, ¿no? Que uno lo reza y el que lo va guiando y después todo el pueblo en la liturgia va repitiendo porque es eterno su amor. Y esto por eso tan importante de ir viendo estas obras de la creación, si querés lo podemos rezar todos juntos, si quieren, Eh, o lo quizás voy es un rezando. poco, quizás es un poco largo, decís, quizás vos podés. Claro, no, quizás no, si lo digo yo, no es, bueno, no es tan largo. Si quieren, y vean, esto es como lo vemos en práctica todo lo que estuvimos viendo, como este repaso de las obras de Dios en la creación y en el pueblo, ¿no? Cómo el salmista va haciendo esto y cómo termina hablando esto de que es un Dios universal para todos. Está bueno, ¿no? Como
este repaso de Dios en la creación, que es la creación Bueno, para todos, y dale, cómo es en el pueblo y después para todos, que acá es lo que estamos compartiendo, universalmente Dios, Dios de todos. a ver, dale, O si quieren ustedes, yo voy diciendo digo la primer línea y ustedes responden, es eterno su amor, para que lo recemos juntos si quieren. dale, Entonces, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, den gracias al Señor de los dioses, porque es Es eterno, eterno su amor, ahí va, desmutéense, claro. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor, al único que hace maravillas, porque es eterno su amor, al que hizo los cielos sabiamente, porque porque es es eterno eterno su su amor, amor, al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor, al que hizo los grandes astros, porque es eterno su amor, eterno su amor, el sol para gobernar el día, porque es eterno, porque es eterno su amor, la luna y las estrellas para gobernar la noche, porque es eterno su porque es eterno su amor, al que hirió a los primogénitos de Egipto porque es eterno, y sacó de allí a su pueblo, porque es eterno su amor, con mano fuerte y brazo poderoso, es eterno su amor, el que abrió en dos partes el mar rojo, porque es su amor, su amor, el que hizo pasar por el medio a Israel porque es es eterno su amor, y hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas, porque es eterno su amor, el que guió a su pueblo por el desierto, porque es eterno su amor, al que derrotó a reyes poderosos, porque es eterno su amor, y después voy hasta el final, los últimos versículos que dice, al que da alimento a todos los vivientes. ay, porque es eterno su amor, eterno su Den amor, gracias al Señor de los cielos, porque porque es es eterno eterno su amor. Amén. oh, qué hermoso. Bueno, hemos puesto en práctica. Hemos puesto en práctica, a ver si después, porque es eterno su amor, si lo hubiésemos cantado, pero el don de la voz no es el mío. Así. Pero quizás si lo hubiésemos cantado después, viste, se nos queda como esas publicidades que no se te salen de la cabeza. Bueno, nos queda algo más lindo, pero como lo de esto que dice eterno su amor, porque esa es la motivación de todas las cosas que Él hace por Es su amor. eterno su amor. Baruch Hashem. Baruch Bueno, Hashem. ¿quieres darnos la bendición arónica? Siempre la da el sacerdote Eh, que no está acá. el hermano La- Pedro yo nunca- Soto, sí, sí, él siempre la da en hebreo sí, cantada. pero no pudo eh, venir hoy, por lo que veo. no pudo. Sí, así que bueno, déjame que por las dudas la voy a leer porque no me quiero eh, y no la voy a cantar como les dije, mi voz no es. La tengo acá, igual el cartelito, mira, el que vos me regalaste, Sí. de acá. Ay, qué lindo. Tengo acá en mi oficina, pero bueno, no, acá está en inglés y en hebreo, así que la vamos a decir en castellano. em, exacta, porque tiene tantas traducciones que a veces me pierdo. La debería aprender cantada como la dice él, pero dice, bueno, eh, dice que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga tu paz. ¿No? Esta es la oración que Dios se la da a Aarón y le dice, esta oración es directa mía. Cuando yo se las dé a ustedes es mi propia bendición se las paso, ¿no? Esto, que el Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti, ¿no? Esto que decíamos, te descubra su mirada, te mire. O bueno, ojalá que en esta semana, en este día y en nuestra vida siempre tengamos esta mirada de Dios sobre nosotros y que aunque pensemos, a veces sintamos que no nos está mirando, sepamos que Él está ahí y podamos hacer esta reflexión que estuvimos viendo
de que está mirándonos desde con otra mirada, como a veces nos toca hacer nosotros hacia otros, pero que no es a veces la que más quisiéramos, pero siempre tiene un sentido, que nos ayude Él a encontrar también este sentido. Gracias. Toda rabá, Luciana. Muchas Mm, gracias. De nada. Bueno, la dejamos ir entonces, porque ahora tiene que ir a seguir a su actividad de mamá. Ajá, Así así. que le despedimos y pronto va a estar el video y nos seguimos viendo el año que viene. Ya Dale, sí. nos queda un mes más con dos charlas más de dos hermanos judíos también, judíos mesiánicos, Ujú. el rabino Ajá, Lewin y el rabino Marty Wallman. Así que vamos a estar enviando los detalles de cada una de estas charlas para diciembre. Dios los bueno. bendiga, Dios nos bendiga, nos ayude a permanecer en esta unidad, en el corazón del Señor Jesús, que oró para que seamos uno, como tú, Padre, y yo somos uno, dijo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Maravilloso. Los amamos y seguimos este camino de unidad con la guía de Dios, en la Amén. comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vamos, chao. Luciana, Chao. Buenas gracias. No, noches. Dios te a ustedes, bendiga. nos vemos. Nati, un gusto Chao. conocerte. Moni, gracias. Martina, Mariana, Marta y Marta, las Martas. Bueno, Bueno, nos vemos. Buena semana. gloria a Dios. Buena semana. Buenas Buenas semana. noches. Ya, Shabbat buenas noches y gloria a Dios. Baruch Hashem. Chao.